Bueno, este es el nuevo tema, Thevenin y Norton, este es el primer problema. En este circuito vamos a encontrar el voltaje de Thevenin, la resistencia de Thevenin y la corriente que está en corto. Eh, Queremos encontrar el voltaje que hay aquí acá, ¿no? Este sería el voltaje de Thevenin. Estos dos cables están conectados al aire A y B. eh, Queremos encontrar el voltaje que pasaría entre A y B. Y para encontrar el voltaje que pasaría entre A y B, tendríamos que hallar el voltaje que hay entre estos nodos, ¿no? Entonces, para encontrar el voltaje de esos nodos, voy a redibujar el circuito sin esos cables volando. Voy a redibujar el circuito. eh, entonces queremos encontrar la corriente que pasa por esta resistencia, porque si encontramos estos dos nodos son el mismo, este sería igual a B y este vamos a poner C. Si encontramos el voltaje que hay entre estos dos nodos, vamos a encontrar eh, el voltaje de Thevenin. Entonces para eso queremos encontrar una corriente que pasa por aquí, esa corriente. Lo voy a poner y si encuentro esa corriente voy a poder aplicar la ley de Ohm y encontrar cuánto es el voltaje. Entonces aquí tengo una fuente de corriente, eso significa que si entra ahí también y entran 3 amperes, por aquí va a salir más 3, lo mismo que va a entrar por acá y así se va a dividir cumpliendo con la ley de Kirchhoff de corriente. Entonces se aplicó la ley de Kirchhoff de voltaje en este circuito. Va a tener que en sentido horario que menos 12 volt más 3 por y más 3 más 6i debe ser igual a 0. Entonces aquí desarrollando me voy a saltar al resultado directo. Voy a tener 3 novenos de ampere, que sería igual a un tercio de ampere. Y eso es lo que vale I. Ya que hay esta corriente, puedo sacar el voltaje de Thevenin. Mi voltaje C, el voltaje que hay de C a B, que sería igual al voltaje de Thevenin, sería igual a la corriente que estaba buscando por 6 ohms, que eso sería eh, voltaje Thevenin igual a un tercio de ampere por 6 ohms, 2 volt. Entonces aquí encontré mi voltaje de Thevenin. Lo que falta sería encontrar la corriente
para luego dar con la resistencia de Thevenin, la corriente que está en corto. Pero para encontrar la corriente tengo que redibujar de nuevo el circuito. Estos no serían C, estos no serían B. Aquí habría una resistencia, perdón. Entonces, para encontrar la corriente tengo que cerrar o sea, poner en cortocircuito esto. Y entonces aquí pasaría una corriente en corto. Esa corriente pasaría por esta resistencia, ¿no? Entonces, para encontrar esa corriente, tengo, tengo que replantearme el circuito, el dibujo del circuito, porque como aquí ya estoy cerrando, es como si aquí pusiera otro cable, deja esto en corto. Y entonces, estos no, este, esto se vuelve C, y eso significa el, que C está conectado a B. Y estas serían dos resistencias que están en paralelo junto a esta fuente de corriente son 3 amperes. Entonces puedo redibujar el circuito como lo dije. Eh, si lo pongo eh, puedo poner esas dos resistencias como una sola, obteniendo el valor de esa resistencia con la suma inversa de ambas resistencias. Esa resistencia sería de 3 ohm. Y ahorita voy a sacar esta. El valor de esta resistencia sería 1/1/6 más 1/3 de ampere. Digo, de ohm, perdón. Y eso nos daría 2 ohms. Entonces, esta resistencia sería de 2 ohms. Entonces aquí voy a hacer lo mismo. Queremos sacar bueno, queremos sacar esa corriente, una corriente que pase por aquí. Y, y si saco esa corriente, va a ser la misma corriente que pase. eh, bueno, si saco esta corriente, voy a poder aplicar la ley de Ohm con esta resistencia. Y cuando saque ese voltaje, voy a poder sacar la corriente que pasa en este corto. Entonces, igual, con la ley de Kirchhoff de corriente, aquí está entrando 3 más I. Aquí es pues, I más 3, ¿no? Aplico la ley de Kirchhoff de voltaje. En esta parte cerrada tendría menos 12 más 3 por I más 3 más 2i. Eso es igual a 0. Entonces desarrollando tendría que i es igual a 3 quintos, perdón. Entonces ya tengo
esta corriente, saco el voltaje que hay de C a B. Entonces el voltaje que hay de C a B sería igual a 3 cuartos por 2 ohms. Eso sería... hay 3 quintos. No sé por qué estoy pensando en cuartos. 6 quintos de volts. Entonces, ese es el voltaje que pasaría por acá. 6 quintos, ¿no? Entonces puedo sacar ya la corriente en corto, aplicando la ley de Ohm. Sería el voltaje de CB que acabo de encontrar entre la resistencia esta de 3 ohms, 6 quintos de volt sobre 3 ohms es igual a 2 quintos de ampere, y este sería nuestra corriente en corto, ¿no? Ya nos faltaría encontrar la resistencia de Thevenin. Para ello voy a usar esta corriente en corto. La corriente en corto aquí vale 2 quintos de ampere. Ya había encontrado el voltaje, que es de 2 volts. Entonces la resistencia de Thevenin va a ser el voltaje de Thevenin sobre la corriente en corto. Esto va a ser igual a los 2 volts que encontramos sobre 2 quintos de ampere, y eso nos da 5 ohms. Entonces esa sería la resistencia. Aquí ya nomás tendría que dibujar el circuito equivalente Thevenin y el circuito equivalente Norton. Entonces ese sería el circuito equivalente Thevenin. Aquí está la resistencia. Esta es una fuente de voltaje y le voy a poner el voltaje que encontramos. Es 2 volts. Estos son 5 ohms. Aquí le voy a poner Thevenin. Y este sería el circuito de Norton, que tendría una fuente de corriente. Esta corriente ya la hemos encontrado, la corriente en corto, 2 quintos de ampere. Y esta pues, es la resistencia de Thevenin. Y así queda resuelto.